nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 110 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 111 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿puede dar lectura a la cuenta, por favor? Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea para la Organización Nuclear, adoptado en Ginebra, Suiza, el 18 de marzo del 2004 y suscrito por Chile el 16 de mayo del año 2025. Y en el mismo sentido, Presidenta, otro oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear en relación con el otorgamiento del carácter de Estado miembro asociado del CERN, suscrito en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo del 2025. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Como bien lo habíamos comentado en el chat, vamos a iniciar esta sesión con la discusión de ambos proyectos para que el ministro de Ciencia nos pueda comentar, el Ejecutivo pueda comentarnos sobre estos proyectos. Así que le damos la palabra para que puedan dar inicio a los proyectos. Perdón, no dije la orden del día. La sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los siguientes proyectos de acuerdo originados en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. A. El que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en relación con el otorgamiento del carácter de Estado miembro asociado del CERN, suscrito en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo del 2025, boletín número 17.923-10. Y B. El que aprueba el protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, adoptado en Ginebra, Suiza, el 18 de marzo del 2004 y suscrito por Chile el 16 de mayo del 2025, boletín número 17.924-10. A esta sesión han sido invitados el señor Alberto Van Storck, ministro de Relaciones Exteriores, y el señor Aldo Valle Acevedo, ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Invitado, señor Alberto Van Storck, ministro de Relaciones Exteriores, quien asiste, está en este momento en el Senado, viene con un poco de atraso, pero tenemos a el señor Aldo Valle Acevedo, ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, asiste acompañado de la señora Magdalena Calgagni, coordinadora de Planificación y Control de Gestión, División Tecnologías Emergentes, del señor Sebastián Galas y señora Camila Guayo, asesores legislativos, y el señor Freddy Velázquez, periodista. Ahora sí. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Para nosotros, desde luego, es un honor poder llegar a esta comisión de la Honorable Cámara de Diputados con el propósito de presentar los antecedentes que creemos son muy relevantes a la hora de deliberar sobre la aprobación tanto del texto del acuerdo que incorpora a Chile como un Estado miembro asociado de la Organización Europea de Experimentación Nuclear y el texto del protocolo de privilegios e inmunidades que es, en pocas palabras, no más que el régimen de los funcionarios de esta organización de experimentación nuclear que les permitirá luego desempeñar sus funciones con las inmunidades que se suele considerar para los funcionarios diplomáticos. No es más que eso. Y sin perjuicio de la presentación que hemos preparado y que hará con su autorización, presidenta, le pido la profesional Magdalena Calcañi. Yo quisiera hacer presente que estamos ante una política del Estado de Chile que tiene ya varias décadas de desarrollo, que partió en 1991 con un primer acuerdo que hubo entre CONICIT, en su momento, hoy ANID, con el Centro de Experimentación Nuclear. En esa virtud, digamos, se han luego desarrollado diversos tipos de contactos
en que particularmente, y creo yo muy válido para esta región, la Universidad Santa María a través de CCTVAL, que es un centro tecnológico de Valparaíso, llegó en su momento también a producir unos detectores muy necesitados para un experimento muy significativo, que es el experimento Atlas, que llevó a que prácticamente el 10 o el 15% de los detectores que se usaron en ese experimento fueron producidos en Valparaíso. Eso gracias a una política pública, ya digo, que ha sido sostenida por distintos gobiernos a partir del año 1991, que Chile ha hecho desde luego un esfuerzo sostenido por a su vez producir conocimiento y generar las capacidades científicas que hacen que desde luego esta iniciativa, ¿no?, que traemos hoy día a esta honorable comisión es el producto de un esfuerzo del país en su conjunto con el propósito, desde luego, de fortalecer aquellos ejes que más se requiere hoy día en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, específicamente, ¿no?, tecnología e innovación. Eso es lo que explica este interés del gobierno y del Estado de Chile, sin duda, para que esta honorable comisión apruebe tanto los textos, insisto, del acuerdo como Disculpe, señor ministro. Sí. Creo que nos está llegando un mensaje de alerta a todos. Lago Verde. Ah, ya. Bueno, continuemos entonces. Sí. No es acá. Ah. Continuemos nomás, señor Yo ministro. estuve en el consejo. Sí. Bien. Bueno, y con ese... ¿Aceptar? Ya. Bueno, el propósito era poder... Presidenta, por su intermedio. Ya, suspendemos 2 minutos entonces hasta que se apague la alarma para que el ministro pueda exponer con facilidad. La presentación que queremos hacer, porque nos parece con toda, sin lugar a dudas, ¿no?, una decisión muy importante en este cumplimiento de este objetivo de política pública y de, obviamente, relaciones internacionales del país, es poder también presentar sumariamente, ¿no?, las razones por las cuales consideramos que nuestro país debe adherir en esa condición de Estado miembro asociado por las ventajas que tiene desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de nuestras empresas que podrán, digamos, desde luego participar en las licitaciones, desde las capacidades de transferencia tecnológica que el propio país tiene, de modo que en eso queremos detenernos lo suficiente, porque claro, se trata de una decisión muy relevante para el país. Presidenta. ¿Ahí? ¿Se escucha? Bien, yo les voy a hacer una breve presentación para entrar en contexto. Camila, ¿tú me ayudas con la diapositiva? Súper. Bueno, la presentación que voy a hacer a continuación busca responder dos preguntas. La primera es, bueno, cómo Chile, un país pequeño, se convierte en un líder regional en física y en productividad científica. Y la segunda es cómo transformamos nuestra membresía asociada al CERN en un salto hacia el futuro tecnológico de Chile.
Para eso, bueno, vamos a ver qué es el CERN, cuál ha sido la colaboración entre Chile y el CERN, cuáles son las capacidades de Chile que respaldan nuestra membresía y en términos de transferencia tecnológica, cuáles son las oportunidades para Chile y algunas conclusiones. Entonces parto primero con qué es el CERN. Lo han llamado la frontera de la física fundamental. Bueno, el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, por su sigla en francés. Es el laboratorio más avanzado del mundo en física de partículas y ha sido la cuna de innovaciones transformadoras como la World Wide Web, bueno, que es el sistema que permitió crear y navegar por Internet, y descubrimientos que han revolucionado nuestra comprensión del universo, como el bosón de Higgs. Más allá de la investigación de física fundamental, el CERN constituye un ecosistema único de innovación en ingeniería de precisión, en superconductores, en computación de alto rendimiento y aplicaciones médicas, como por ejemplo la radioterapia avanzada para el tratamiento del cáncer. Dale, Cami. Para hacer un poco de historia, la colaboración con CERN no es algo reciente. Chile lleva más de 3 décadas de crecimiento, compromiso y colaboración con el CERN. Como comentaba el ministro, esto comenzó el año 91. Perdón, esa soy yo. Con la firma del primer acuerdo de colaboración entre CONICET y el CERN, que estableció las bases de esta relación que ha sido duradera. Luego, el 2004, se hizo una renovación de este acuerdo bilateral y se creó un consorcio de universidades chilenas que se convirtieron en el representante oficial de Chile ante el CERN. Bueno, y esto permitió consolidar los vínculos institucionales y las comunidades científicas chilenas que comienzan a crear centros de investigación y desarrollo relacionados al tema, específicamente en Valparaíso y en Santiago. El 2007, la expresidenta Michelle Bachelet visitó el CERN y se firmó un protocolo un protocolo, digamos, entre Chile y el CERN para que pudiéramos participar en el Large Hadron Collider, y es la forma en que Chile comienza a ser país que participa en el experimento Atlas, que va a ir sonando más veces. El 2009 se creó acá en Valparaíso el Centro de Ciencia Tecnológica Valparaíso, el CCTVAL, que es un centro basal financiado por CONICET y ANID de la Universidad Técnica Federico Santa María, dedicado a la investigación experimental en física de partículas. Y ya el 2012, Chile, a través del CCTVAL, creó su primer centro de supercomputación, que además es el primer centro de supercomputación de Latinoamérica, para poder colaborar con el experimento Atlas del CERN. Bueno, desde entonces, la siguiente década, el CCTVAL ha demostrado su capacidad para fabricar instrumentación de vanguardia, cumpliendo con estos estándares internacionales, que son los del CERN, son los más altos. Y como contaba el ministro, el CCTVAL y en el fondo en Chile, en Valparaíso, se construyeron el 15% de los detectores de partículas que se utilizaron en la actualización del experimento Atlas. Y los últimos 3 años se ha dado un salto, digamos, formal, digamos, desde colaborar hasta convertirse, la posibilidad de convertirse en un Estado miembro. Primero, el 2022, con la expansión de la participación chilena en CERN, en que Chile empezó a participar en otros experimentos, además del Atlas, y por lo mismo se han... Sí, por supuesto. Damos la bienvenida al ministro canciller. ¿Podemos suspender un minuto para que pueda acomodarse? Podemos seguir. Bien. Bueno, continúo. Entonces, el 2022 se amplía la participación de Chile en otros experimentos, además de Atlas. El 2023, el presidente Gabriel Boric visita el CERN y se anuncia oficialmente que Chile postularía a ser un Estado miembro asociado del CERN. Y el año pasado, como comentaba también el ministro, se aprobó por parte del Consejo del CERN el ingreso, o la posibilidad del ingreso, digamos, de Chile como ser Estado asociado.
y se firme el acuerdo de la membresía. Bueno, ¿por qué Chile tiene esta posibilidad de ser miembro del CERN? Queremos básicamente resumirlo en 3 grandes razones por las que Chile puede estar orgulloso de ser invitado, digamos, a ser miembro, de ser aceptado como miembro asociado. El primero es la inversión pública en centros de investigación y desarrollo en física de partículas. Existen 3 grandes instituciones asociadas. La primera es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se crea en los años 60 y es el principal laboratorio nacional en ciencia nuclear. Luego está el CCTVAL, que ya les comentaba, que es un centro basal con financiamiento, que se creó el 2009, que tiene financiamiento por parte de CONICET y luego ANIT por más de cercano, digamos, a 18 millones de dólares, y que es el líder regional, digamos, en Latinoamérica de infraestructura científica en esta materia. Y otra institución es el SAFIR, que es un instituto milenio, que se crea el 2022, también con financiamiento de ANIT, que recibió del orden de 3 millones de dólares, y se une a este ecosistema de liderazgo, digamos, en ciencia en Latinoamérica, permitiendo además formar nuevos candidatos de doctorado e investigaciones postdoctorales de científicos de todo el mundo en Chile. La segunda razón es que la ciencia chilena tiene impacto global, en particular ahora estamos hablando de física, digamos, pero desde los años 90 hasta el periodo entre el 2010 y 2023, las publicaciones científicas se han multiplicado por 10. En Chile, Chile tiene un promedio en física de 3 publicaciones por investigador, que es superior al resto de los países de la OCDE. Además, el 10% de las publicaciones, o sea, es un poco rara esta cifra, pero es dentro del 10% de las publicaciones más citadas, el 10% son publicaciones chilenas. Luego, en términos de colaboración internacional, el 73% de los artículos publicados por chilenos tienen alguna coautoría internacional, lo que da cuenta de la integración de Chile en estas redes científicas globales. Y ya 500 profesionales especializados han participado de alguna manera, digamos, en algún proyecto, ya sea en el CERN o desde Chile para el CERN, con más de 32 doctores de física partículas formados desde desde el 2006. En ese sentido, paso a una tercera razón de por qué Chile está en las condiciones, digamos, de convertirse miembro asociado. Y la última tiene que ver con las fortalezas estructurales que requiere el CERN para una participación exitosa. En ese sentido, una de las virtudes, digamos, del país que se releva es la estabilidad y el compromiso, una democracia consolidada, una economía estable y además ser miembro de la OCDE. En ese sentido, Chile garantiza el cumplimiento de compromisos internacionales con una visión a largo plazo. Por otro lado está el liderazgo regional en innovación. Chile ocupa el primer lugar en el ranking de Latinoamérica en innovación desde el 2007 y la iniciativa Startup Chile ha atraído a más de 2.000 startups de 85 distintos países y generado ventas por más de 1.000 millones de dólares. Y por último, la experiencia en megaproyectos de ciencia. Chile ya tiene 60 años alojando observatorios globales como ESO y ALMA, bajo marcos legales robustos, y en ese sentido, esa trayectoria exitosa con astronomía podría replicarse con esta nueva área de la ciencia, digamos, la física de partículas. Y ahora el por qué o cuáles son los beneficios para Chile, dale Cami, que se centran en transferencia tecnológica, pero podemos dividir los beneficios, la oportunidad, digamos, que se le abre a Chile con esta membresía en 2 áreas. Por un lado, la investigación y la ciencia, y por otro lado también en la innovación y las startups. Desde el lado de la ciencia tenemos, primero el liderazgo científico, ya que la participación directa en los principales experimentos de este gran colisionador de hadrones y en las redes globales científicas. Por otro lado, la formación y la movilidad internacional, ya que ser miembro permite hacer pasantías, postdoctorados y estancias técnicas en el CERN para fortalecer el capital humano chileno, no solamente en física, también en ingeniería y en supercómputo. La producción científica, ya que mayor presencia chilena también repercute en más publicaciones de alto impacto y en decisiones
técnicas que se toman en los grandes experimentos. Y por último, transferencia de conocimiento, ya que la aplicación de tecnologías del CERN en instrumentación, en criogenia, en superconductividad y análisis de datos se podrían aplicar en universidades y centros nacionales. Y del otro lado tenemos entonces el motor para la innovación y las startups, que está más relacionado con transferencia tecnológica. Y aquí la membresía al CERN permite a Chile y a las empresas chilenas acceder a las licitaciones que hace el CERN. Esto quiere decir que empresas chilenas pueden participar en contratos de alto valor, no solo alto valor monetario, sino también alto valor técnico y científico, en electrónica, en criogenia, en software y en materiales avanzados. Acceder a esas licitaciones solo es posible siendo Estado asociado miembro, digamos, Estado miembro. Por otro lado está el desarrollo tecnológico aplicado, la transferencia de conocimientos hacia sectores nacionales, por ejemplo, la minería, con aplicaciones como sensores y monografía, salud con radioterapia avanzada, imagenología médica y energía, con superconductividad y cobre ultra puro. Además, el ecosistema emprendedor y científico, ¿esto por qué? Porque es un impulso a las startups de Deep Tech basadas en propiedad intelectual y colaboración. Se abre la posibilidad, de colaboración con instrumentos como Startup Chile o otros instrumentos de ANID, Corfo y de las universidades. Y atracción de talento e inversión, porque Chile se consolida entonces como un hub latinoamericano de innovación científica, con la posibilidad de optar a nuevos fondos y alianzas internacionales. Sí. Bueno, y ahora un ejemplo concreto de lo que les estaba comentando recién de las oportunidades para Chile es el cobre OFI, que es cobre de alta pureza. Bueno, Chile, como todos ustedes saben, es el principal productor mundial de cobre, y otros países importan cátodos chilenos y producen en otros países cobre libre de oxígeno para sectores que requieren este tipo de material y que tiene alto valor agregado. Este es un tipo de material que se usa para la electrificación y energías renovables, o sea, el crecimiento de la energía fotovoltaica y otras energías limpias, aumenta la necesidad de conductores de máxima eficiencia como este cobre de alta pureza, porque el cobre de alta pureza mejora el rendimiento en el fondo de los motores, de los motores y de otros componentes. Pero mientras mayor pureza, mejor son los sistemas de transmisión. Después, la superconductividad y ciencia de frontera, y este es el ejemplo concreto del CERN. Proyectos de fusión nuclear, ITER o, por ejemplo, el CERN, requieren de este cobre de alta pureza porque tiene propiedades, digamos, de transmisión distintas al cobre común y corriente, digamos, y muy superiores. Además, semiconductores y las industrias de las telecomunicaciones necesitan para su producción de chips y antenas de alta frecuencia este cobre de alta pureza. Y la criofísica y el vacío, estos sistemas de alto vacío, también necesitan este tipo de cobre. Dale. Entonces, bueno, desde Chile y en conversaciones en paralelo, digamos, a propósito de esta posibilidad de ingreso al CERN y del capítulo chileno con universidades, se ha levantado la posibilidad de que Chile, por ser un país productor de cobre, pueda producir directamente el cobre que CERN necesita, que actualmente no se produce en Chile, pero en un grupo de trabajo que conformó el Ministerio de Ciencia con Codelco, específicamente con la división de Codelco Ventanas, con el CCTVAL, con SAFIR, con la SECHEN, se está trabajando en la posibilidad, en la posibilidad, no voy a adelantarme todavía, en la posibilidad de que Codelco, en su división Ventanas, sea capaz de producir este cobre de alta pureza y que sea el mismo Chile quien pueda proveer al CERN en sus nuevos experimentos de este material. En ese sentido, el modelo de trabajo, digamos, es Codelco Ventanas produce actualmente
concentrado de baja impureza, y hay que transformar este concentrado de baja impureza en cobre de alta pureza, que son algunos más 9 después de esa coma. Y el CCDVAL entra en el modelo, digamos, a través del diseño y el control metalúrgico de ese proceso y luego de la producción de piezas específicas que necesita CERN para su experimento. Y después entran también SECHEN, y SAFIR, con ensayos de calidad y validación de pureza en el vacío. En el fondo, toda la cadena para entregar el producto terminado a CERN podría eventualmente producirse en Chile. Incluso, eventualmente, si es que Chile fuera miembro, podría hacerse esta transferencia tecnológica donde la producción industrial también ocurra en Chile. Ahora sí. Bueno, y para cerrar, algunas ideas, fuerza, conclusiones. Bueno, la importancia estratégica de esta membresía de Chile en el CERN en 5 ámbitos. Primero, es un salto histórico hacia la ciencia de frontera. La membresía asociada consolida más de 3 décadas de cooperación y proyecta a Chile desde la observación científica hasta la co-creación de conocimiento y tecnología a escala global. El segundo factor es este catalizador del desarrollo nacional. Integrarse plenamente al CERN permitiría entonces transferir tecnología, por ejemplo en este ejemplo que les conté con Codelco, talento e innovación hacia sectores claves como la minería, la salud, la energía, tecnologías digitales y así fortaleciendo la economía basada en conocimiento. En tercer lugar, el fortalecimiento del talento humano avanzado. La membresía permite multiplicar las oportunidades de formación para investigadores, ingenieros y también técnicos chilenos, conectándolos con la red científica más sofisticada del mundo y elevando también la capacidad tecnológica nacional. En cuarto lugar, la proyección internacional y la diplomacia científica, ya que la membresía otorga a Chile voz en la gobernanza del CERN y en las decisiones estratégicas que ahí se toman, posicionando al país como un líder latinoamericano en la cooperación científica y también un socio confiable global en temas de innovación. Y por último, bueno, la continuidad de una política de Estado exitosa, que como decía el ministro y les venía contando, es un esfuerzo que inicia en 1991. Y bueno, así como la astronomía transformó la ciencia chilena, la física de partículas será la nueva plataforma de excelencia científica para Chile, impulsando empleo calificado, reputación internacional y sobre todo soberanía tecnológica. Así que cierro con en esta frase, que es que ser miembro de CERN no solo es un logro científico, sino también una decisión estratégica del país que asegura a Chile un lugar permanente en la vanguardia del conocimiento mundial. Muchas gracias. Muchas gracias al Ejecutivo. ¿Algún diputado o diputada que tenga alguna consulta? Diputado Chalper, diputado Undurraga, Sí. ¿no? Gracias, Presidenta. Bueno, saludar, por supuesto, por su intermedio al Canciller, al Ministro de Ciencias, a sus equipos, a la Subsecretaria de la Fuente. Yo 3 preguntas bien concretas, porque yo por lo menos voy a apoyar este proyecto y también el protocolo anexo que entiendo es parte integrante de esto. Pero sí le quisiera pedir por su intermedio al Ministerio de Ciencia en un mediano plazo, porque ¿qué es lo que sucede? Esta membresía le aporta a Chile en distintas dimensiones muchas posibilidades, pero a uno le gustaría saber, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta para aprovechar esas posibilidades? Por ejemplo, cuando se dice que vamos a tener acceso a infraestructura científica avanzada, ¿a cuál? ¿A través de qué universidades? ¿A través de qué convenio? Yo no sé si existe esa hoja de ruta, pero esos son el tipo de cosas que nos tenemos que exigir para que la ciudadanía cuando vea esto diga, ah, estos señores se incorporaron acá porque lo que quieren es dar lo mismo, que la universidad tanto tenga acceso a tales y cuales laboratorios, acceda a tales y cuales membresías y por lo tanto nos embarquemos en una hoja de ruta. Lo mismo respecto a la participación de científicos en experimentos de frontera. ¿A cuáles? ¿Qué científicos? ¿Cómo se eligen? En fin. Cuando se habla aquí de acceso a becas y pasantía, a riesgo de ser incluso majadero, ¿a cuáles? ¿Cómo se postula? En fin. Para mí me parece muy interesante, Presidenta, todo lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica en software, en tecnología médica y en el ámbito industrial, también es una cuestión espectacular. Bueno, ¿cuál? Aquí cuando se dice que vamos a poder postular a licitaciones del CERN, bueno, ¿a cuáles? Entonces yo le pediría, porque que no sea ahora el minuto, porque nos tomaría demasiado rato,
y a mí este tema realmente me interesa porque creo que es muy importante para que Chile sea un hub tecnológico en el corto plazo, es que ojalá nos puedan presentar, entendiendo en el minuto histórico que estamos, ¿no es cierto?, por último, que sirva como política de Estado, cuál sería la hoja de ruta que debiésemos adoptar al alero de pasar de observador a miembro del CERN. Ese era mi primer punto de vista y pedírselo, y feliz de participar y de tener un diálogo adicional, porque a mí me parece que esto es muy relevante. Lo segundo, Presidenta, me gustaría saber quién participa en el Consejo del CERN una vez que seamos miembros estables. Entiendo que es el ministro de Ciencia, corríjame usted, porque quizás sea la persona de ANID, pero sí me interesa saber cómo está planteado esa participación, más que la persona nominativamente hablando, es qué autoridad lo haría. Y después, ¿quién sería lo que se llama el oficial de enlace científico? ¿Quién puntualmente? Usted sabe que estamos en la coyuntura de la ley de reajuste donde hemos tenido ciertas polémicas, entonces ahí sí me interesa nominativamente quién es, porque si esto entiendo que se implementaría ya entrado el próximo gobierno, y por lo tanto sería una decisión que tendría que tomar el próximo gobierno, pero es importante saber si hay cierto criterio, si hay cierto análisis general de quién debiese ser esta Autoridad Nacional de Enlace, no lo voy a decir en inglés para evitar su itiquería, pero en el fondo es el oficial de enlace científico que involucra esta membresía. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Undurraga. Gracias, Presidenta. Saludar a los ministros, a la subsecretaria, al representante también del Ministerio que ha hecho la exposición. Primero, felicitar al Ministerio. Yo creo que este es un proyecto de acuerdo que me imagino que hace unánime acá, y felicitar por el contenido, por la exposición, pero también por la rapidez en que llega al Congreso. Estamos acostumbrados aquí que nos llegan cosas firmadas el 2022, 2023, esto firmado recientemente, viene inmediatamente al Congreso. Así que primero ello. Segundo, bien impresionante ver la cantidad de beneficios que puede tener para Chile en materia de ciencia, en materia de transferencia tecnológica, en las diferentes áreas. Sin embargo, hay una cláusula, al menos la minuta que nos entregaron, que atenta contra ello, ¿no? Dice, finalmente el acuerdo establece que el valor total de estos beneficios no podrá en principio exceder el monto de la contribución financiera anual, etcétera, etcétera. Y uno dice, la contribución es $2 millones, los beneficios puestos ahí, a ojo buen cubero, es bastante mayor a los $2 millones. Entonces, ¿cómo se calcula aquello de manera tal de que no sea una camisa de fuerza? El tema que tiene que ver con los beneficios, que yo me imagino que son muy superiores, medido en valor presente por lo menos, muy superiores a los $2 millones que es la membresía anual. Esa es mi pregunta, Presidenta. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Sí quisiera valorar esta iniciativa, este proyecto de acuerdo. Me parece de suma relevancia. Hace un par de años atrás, junto a una delegación transversal de la Cámara de Diputadas y Diputados, participamos en actividades ingenieras donde tuvimos la oportunidad de conocer in situ el trabajo que realiza el CERN y de verdad es de una potencia y proyección al futuro, yo diría, impresionante, ¿ya? Y creo que Chile, de hecho, después de esa delegación estuvo, o antes, no recuerdo bien si antes o después, estuvo el presidente Boric allá, y conocimos también en detalle las conversaciones que se dieron en su momento para que Chile pueda también tener un rol más relevante, con una mayor participación, con una mayor incidencia, y con todas las posibilidades que abre, ¿verdad? El tipo de conocimientos que allí se están desarrollando y se están generando, ¿no? Chile no puede estar exento de ser parte de los procesos de cambio tecnológico, de cambio a nivel científico, que se están produciendo de forma muy, muy rápida, muy vertiginosa. Y creo que en gran medida Europa y específicamente el CERN, además de otros espacios similares en otros lugares del mundo o en otras potencias particularmente, es un espacio muy diverso, ya integrado de una forma muy, muy, muy rica, muy interesante, y que sin duda va a significar un salto cuantitativo en los próximos años, probablemente respecto de descubrimientos que sean muy relevantes para el futuro de la humanidad. Estamos hablando de ese tipo de relevancia, ¿no? Y que Chile sea de manera más activa
parte de estos procesos, sin duda que debe ser una razón de orgullo para nuestro país. Así que manifestar no solamente nuestra alegría, sino que también nuestra conformidad con que se esté dando este paso, y por supuesto que queremos y esperamos un respaldo transversal y unánime. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Ministro Canciller, ¿quisiera usted tomar la palabra por estos dos proyectos? ¿O subsecretaria, para que quisieran agregar algo? Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a las y los miembros de esta comisión y me excuso por haber llegado unos minutos retrasado. Así es. Pero efectivamente nosotros como Cancillería hemos apoyado con mucho entusiasmo este esfuerzo de Chile para poder incorporarse a una institución de excelencia como lo es el CERN, y que abre grandes posibilidades que ya han sido explicadas elocuentemente por el ministro y también por la directora del Departamento de Innovación del Ministerio de Ciencias. En cuanto al contenido mismo del acuerdo, porque estamos solicitando la aprobación del acuerdo y del protocolo complementario de este acuerdo. El acuerdo consigna antecedentes jurídicos institucionales que incluyen la convención fundacional del CERN y también las resoluciones del Consejo. Y justamente en la Cancillería tuvimos que hacer el trabajo de revisar las resoluciones del Consejo porque efectivamente tienen un valor vinculante para nuestra participación, aunque sea como miembro asociado, ¿no? Y además hay un historial de colaboración entre la ciencia chilena y el CERN. De hecho, digamos que hemos visitado las instalaciones del CERN, hemos podido comprobar la presencia de un buen número de chilenas y chilenos investigadores que se han desempeñado o se desempeñan, ya sea temporalmente o de manera más permanente, en ese gran laboratorio que representa el CERN. Entre las obligaciones del acuerdo, Chile se compromete a realizar un aporte financiero anual equivalente al 10% de la contribución teórica de un Estado miembro pleno, sin que éste sea inferior al mínimo fijado por el Consejo. Y según las estimaciones del CERN, el aporte de nuestro país será de aproximadamente 1.700.000 francos suizos, o su equivalente en dólares, en estos momentos aproximadamente 2.116.000 dólares. El pago de este aporte será de responsabilidad de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y los recursos ya están provisionados en la partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2026. Asimismo, para que nuestro país adquiera la condición de Estado miembro, debe adherir sin reservas al protocolo sobre privilegios e inmunidades del CERN. Este es el protocolo complementario tenemos que depositar el instrumento de adhesión ante la UNESCO dentro de los 12 meses siguientes a la firma del acuerdo. En cuanto al protocolo, tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar que el CERN y su personal puedan desempeñar sus funciones con independencia y eficacia, concediéndose inmunidades y privilegios similares a los de otras organizaciones internacionales, tales como la inviolabilidad de los locales, inmunidad de jurisdicción, exenciones fiscales y aduaneras y privilegios diplomáticos para sus funcionarios y representantes. No quiero entrar en detalles sobre el protocolo, es un protocolo bastante estándar, ¿no? Y que regula la cooperación con los Estados partes en materia de justicia, orden público, salud y medio ambiente, así como los procedimientos para resolver eventuales controversias, ¿no? Los artículos finales contemplan normas sobre aplicación, enmienda, coexistencia con acuerdos bilaterales, ratificación, entrada en vigor y denuncia. Realmente nos parece que este acuerdo abre nuevas posibilidades y obviamente como Cancillería, a través también de nuestra misión acreditada en Ginebra, prestaremos especial atención a todo lo que signifique esta nueva vinculación ya ahora en condición de miembro asociado.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Damos entonces espacio para la votación. Yo quería... Ah, sí, responda entonces. Gracias, presidenta. Había, desde luego, una solicitud que a mí me parece muy pertinente del honorable diputado Chalper. Efectivamente, por la institucionalidad del sistema de ciencia y tecnología en el país, lo cierto es que intervienen distintos órganos, finalmente, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, ANID es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, lo que es por lo demás una fortaleza, digamos, de nuestra institucionalidad, porque es lo que permite, digamos, la autonomía e independencia de los procesos de adjudicación de proyectos y de recursos públicos a efectos de la producción de conocimiento, investigación, innovación en nuestro país. Y obviamente que en la medida en que se trata, digamos, de una relación con un órgano internacional, es también el Ministerio de Relaciones Exteriores quien también confluirá a la hora, digamos, de la representación. Pero evidentemente que esa hoja de ruta es muy necesario y pertinente, digamos, plantearla al menos en sus trazos más gruesos, porque efectivamente, ¿no? Nosotros también, por disposición de nuestra institucionalidad, cada 4 años, ¿no?, se entrega al gobierno que inicia su periodo presidencial una estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y eso se hará, digamos, obviamente de conformidad como lo establece la ley en la fecha correspondiente y desde luego nuestra sugerencia será, digamos, al Consejo que se incorporen, digamos, esos trazos gruesos para efectivamente dar mayor claridad, efectividad, eficacia a estas oportunidades que se abren para el país. Y luego yo quisiera también decir que pedir, Presidenta, para que nuestra directora pudiera explicar aquella restricción que, interpretada también de manera tan literal, pueda generar, digamos, una enorme duda. Lo cierto es que se pueden recibir más retornos que los que se determinan allí, digamos, ¿no? Entonces, le dejo a Magdalena la palabra, Presidenta. Sí, nos hicimos la misma pregunta, así que tenemos la respuesta. Esos retornos se refieren específicamente a las licitaciones que Chile o empresas chilenas adjudiquen. Entonces no está valorizado ningún otro tipo de aporte, solamente licitaciones. Sí, es un techo. Y igual quiero destacar que es la misma restricción para todos los países, sí. Muchas gracias al Ejecutivo por su presentación. Entonces vamos a dar paso a la votación. Bueno, como mencionaba antes, quería solicitar a la comisión igual que podamos votar en forma conjunta ambos boletines, dado que para la entrada en vigencia de uno se requiere la ratificación paralela de ambos instrumentos internacionales, así es que quería solicitar esas... ¿Sí? Bueno, ¿se acuerda entonces? Votamos 2 en 1. Señora Castillo. Señora del Real. A favor, gracias. Señor González. Señor Lavé. Señor Mirosevich. A favor. Señor Moreira. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Chalper. A favor. Señor Chuber. A favor. Señor Soto. A favor. Señor Undurraga. A favor. Señor Venegas. A favor. Presidenta. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, Presidenta. Aprobado. Respecto del proyecto, boletín 17293, que es el que aprueba el acuerdo, la diputada informante, la señora Muñoz. ¿Ya?
Y el proyecto que aprueba el protocolo es la señora Ñanco. Aprobado, presidente, puede seguir. Aprobado. Muchas gracias por esta aprobación unánime. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a y la suspender 2 confianza. minutos para poder despedirnos del ministro de Ciencias, mientras damos paso a la tabla, que es el punto varios, y le pedimos al ministro canciller que pueda acompañarnos en esta parte de la sesión. Pero si el ministro quiere acompañarnos también puede hacerlo. No es necesario. ¿No es necesario? Entonces suspendemos por el 2 minutos gobierno para estamos darle... Retomamos entonces la sesión. Como habíamos dicho antes, habíamos dejado el punto varios para el final y acá los diputados y diputadas tenían varias consultas. Así es que vamos a pasar la lista. Diputado Schubert, perdón. Diputado Chalper, ¿no? Diputado Schubert. Ya. Por ahora nadie más. ¿Solo Schubert? Ya, diputado. Bien, buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los presentes, en particular a miembros del gobierno que nos acompañan el día de hoy. Sí, como ya habíamos adelantado, señora presidenta, nosotros consideramos importante y por eso valoramos la presencia también del señor canciller. Ustedes, como bien saben, hay 2 situaciones que han hecho noticia estos últimos días, ambas muy relevantes, y nos gustaría saber cuál es la opinión del gobierno. La primera de ellas tiene que ver con la ex embajadora Pacarati, que momento antes del comienzo de esta sesión, entiendo y según dice la prensa, ha sido sacada del cargo de embajadora de Chile por sus dichos. Nos gustaría saber por qué esa decisión tomó tanto tiempo y la señal que se da en el intertanto entre que no se toma esa decisión y finalmente se le saca del cargo. Y en segundo lugar, entiendo, y también si nos puede precisar el señor canciller, que ella sigue siendo funcionaria de Cancillería. También que explique si ella va a ser o no sacada de Cancillería por lo mismo, por los dichos que, reitero, no fueron señalados de manera aislada, sino que es una forma reiterada, una conducta y una visión que la ex embajadora tenía o tiene y que ha vertido más de una oportunidad. No es un exabrupto y es una funcionaria de carrera con formación en la Academia Diplomática, por lo tanto sabe las repercusiones de los dichos, por lo tanto resulta extremadamente grave el mantenerla en Cancillería si es que es así. Si nos puede aclarar eso. También solicitar al señor ministro que pueda exponer cuál es la posición del gobierno del presidente Gabriel Boric respecto a la situación que enfrenta el pueblo de Venezuela, toda vez que la señora Desley Rodríguez, o Darksley Rodríguez, que me disculpe, Desley, se ha declarado como una continuadora de la dictadura que encabezaba Nicolás Maduro y también de forma muy concreta que señale si la posición del gobierno de Chile será, cuál será la posición en relación a la misma señora Rodríguez, si es la misma que se tuvo respecto de Nicolás Maduro y si se realizarán gestiones diplomáticas para los efectos de reconocer el triunfo de Edmundo González, así como para recuperar la democracia en dicho país. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Chalper. Sí, gracias, presidenta. Yo, como lo habíamos dicho, poder tramitar rápidamente los proyectos de acuerdo para poder tener esta conversación. Yo creo que podríamos estar mucho rato y probablemente cada uno de nosotros tendrá una mirada sobre lo que aconteció el fin de semana en Venezuela, pero me da la impresión que el foco tiene que estar puesto en el Estado de Chile, ¿no? Y yo quería saber por su intermedio, presidenta, si la Cancillería suscribe las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno cuando dice que en definitiva lo que ha ocurrido en Estados Unidos podría representar un riesgo para los recursos naturales de Chile, como es el caso de, en palabras de ella, el cobre y el litio, lo cual es una cosa por lo menos curiosa, ¿no? Yo tengo la impresión, esto ya es una opinión política, que la vocera de Gobierno se pasó como 10 pueblos. Entonces quisiera saber si la Cancillería suscribe esos dichos o no los comparte. Lo segundo, presidenta, me ha llamado un poco la atención la diferencia en la reacción del gobierno peruano, que lo que dice como declaración principal es, mire, nosotros nos vamos a preocupar de los peruanos residentes en Caracas o en Venezuela y además vamos a dar todas las facilidades a las familias venezolanas que quieran volver a Venezuela en el nuevo escenario. Yo no he escuchado nada de esa naturaleza por parte del gobierno del presidente Boric, más bien lo único que le he escuchado
es ponerse en concurso con sus compañeros ideológicos de Democracia Siempre, mire las paradojas de la vida, para sacar una declaración de análisis político. Pero yo al menos, corríjame el resto de los colegas, no le he escuchado absolutamente nada respecto de los chilenos residentes, que además aprovecho de preguntar si hubiese algún chileno residente en alguna situación compleja, y tampoco, por supuesto, de ninguna gestión de ningún tipo para generar un corredor humanitario o facilitar que algunas personas que quisieran volver a Venezuela lo hagan. Entonces el contraste entre lo que hace el gobierno del Perú con lo que hace el gobierno de Chile es muy evidente y muy elocuente. Y lo tercero, Presidenta, yo también saber si el gobierno de Chile, más que el gobierno, el Estado de Chile, va a poner a disposición de las autoridades norteamericanas los antecedentes que ha recabado la Fiscalía respecto de una eventual participación del régimen de Nicolás Maduro en la comisión de un delito en territorio nacional. Lo que ha dicho la Fiscalía, al menos en términos preliminares, es que habría indicios de que lo que aconteció con el general Ojeda habría tenido un origen político. Teniente, ya lo estaba subiendo rango. Y bueno, teniente, quería ver si despertaba la atención del diputado Lave por su intermedio, Presidente. De Ronald Ojeda, es si efectivamente, no, pero volvamos al tema central. Si la Fiscalía, pero más que la Fiscalía, el Estado de Chile va a poner a disposición de las autoridades norteamericanas los antecedentes que hemos recabado que podrían servir como parte de los cargos que se le van a formular a una persona que está acusada no solamente por amparar el crimen organizado, sino que además por favorecer eventualmente la comisión de crímenes en otras partes del territorio de la región, particularmente en Chile. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Chalper. Diputado González. Sí, bueno, se han mezclado dos temas, pero me parece que la discusión se ha ido dando de manera ordenada. En primer lugar, bueno, lo pilló la tecnología al diputado Moreira. Sí. Vamos a limitar con el sol. Muy bien. Respecto de la embajadora o ex embajadora Pacarati, poder conocer, si bien el gobierno tiene en sus manos las relaciones internacionales y por supuesto tiene la potestad de poner y sacar embajadores, y ahí no debiera haber mayor discusión, es una prerrogativa del gobierno, pero hay un planteamiento de fondo respecto de autodeterminación que no es lo mismo que secesionismo. O sea, dentro de estados unitarios en el mundo hay comunidades autónomas y creo que el pueblo Rapa Nui tiene todo el derecho a plantearlo, o sus líderes. Por supuesto que hay una incoherencia entre representar al gobierno de Chile y ser activista, ¿no? de algo. Y por eso es que, primero que todo, ya no es embajadora, pero es válido lo que se ha planteado. Entonces, poder conocer de parte de Cancillería cuál es la postura del gobierno respecto de la autodeterminación del pueblo Rapa Nui dentro del Estado de Chile. Creo que eso no es algo que sea tabú. Tenemos que abordarlo y sacarle el cuerpo. Creo que no es lo que tiene que hacer un gobierno. Y ejemplos en el mundo hay muchos y no se producen cuestiones negativas, todo lo contrario. Son formas de organizarse y de ordenarse. Y en segundo lugar, respecto de la situación de Venezuela, yo quisiera hacer un planteamiento sin ninguna ingenuidad, pero creo que es importante hacerlo y que podamos pronunciarnos, porque en esta misma mesa hemos dicho que la última elección en Venezuela fue un fraude, que Nicolás Maduro es un dictador. Sin embargo, eso no nos impide poder decir con mucha firmeza y con mucha claridad que lo que ha ocurrido y lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump es una tragedia para América Latina y es muy preocupante y no podemos quedar indiferentes. Entonces yo quiero proponer, Presidenta, que podamos pronunciarnos repudiando las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo y en particular lo que acaba de comenzar a ocurrir en Venezuela. ¿Por qué digo comenzar a ocurrir? Porque está amenazado Colombia, porque está amenazado Groenlandia, si bien
tal vez no tiene un origen latino, pero esta zona del planeta está amenazada hoy día y esa amenaza es una amenaza muy concreta, o sea, no son palabras, son bombardeos y hay muertos, no tenemos cifras oficiales, pero al menos se habla sobre una treintena de personas muertas en esa operación. Entonces, en resumen, Presidenta, quiero pedirle, se puede recabar el acuerdo de la Comisión para pronunciarnos repudiando la intervención militar que acaba de cometer el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, diputado González. Diputado Venegas y luego el diputado Soto. Diputado Ibáñez después. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al canciller, a la subsecretaria. Yo quiero partir reconociendo, valorando la decisión tomada respecto de la embajadora. Yo creo que es una decisión bastante difícil la que se ha tenido que tomar. Siempre es difícil este tipo de determinaciones, pero creo que era absolutamente necesario. Absolutamente necesario a propósito de cómo se están dando las situaciones de carácter internacional, las relaciones internacionales, la nueva reconfiguración que existe a propósito de todos los conflictos existentes y por lo tanto la rigurosidad de las decisiones que se tomen en ese sentido tienen que estar en proporción a la importancia y a cómo están sucediendo las cosas. Insisto, yo creo que esto es muy importante, es una determinación difícil de sostener, pero creo que las faltas cometidas por la embajadora no son menores. Primero porque habla respecto de la situación de Rapa Nui, pero aparte de eso porque incumple los protocolos, o a lo menos eso es lo que se iba a evaluar, incumple los protocolos en el sentido de hablar sin pasar necesariamente por los procedimientos que se exigen respecto de cuando uno está representando a Chile en el extranjero. Pero además, porque no solo nos complica a nosotros, sino que complica al propio Estado donde ella es embajadora, en el sentido de que ellos también tienen sus conflictos respecto de los temas, de los temas internos a propósito de este tipo de situaciones. Entonces yo quiero valorar, canciller, la decisión tomada. Yo soy parte de este gobierno y siento que a veces hay que tomar estas decisiones porque los tiempos que se vienen son absolutamente complejos y con la rigurosidad que vamos a actuar en el futuro, tenemos que tenerla absolutamente legitimada también como actuamos en el presente, porque en el futuro, quiero advertirlo, yo por lo menos, como diputado, voy a ser absolutamente riguroso en el tratamiento de los temas de las relaciones exteriores. Respecto del tema que se ha señalado por intermedio del diputado Charper, o no en realidad por el diputado Charper, por su tema, sino que también quiero valorar la declaración del gobierno respecto de la situación de Venezuela. Aquí mucho se habla de los compañeros de ruta y cosas por el estilo, sin embargo el presidente Boric ha sido contundente y consecuente y constante respecto de cómo ha enjuiciado el régimen de Maduro. Pareciera ser, a partir de las declaraciones que uno muchas veces escucha, que prácticamente el presidente Boric hubiera estado de acuerdo con el régimen de Maduro. Y yo, de todas las declaraciones que conozco, no ha estado y siempre ha tenido una declaración consistente respecto del régimen existente allá. Aún es más, la propia presidenta Bachelet también cuando tuvo que desempeñar en su cargo fue contundente respecto de los juicios. Sin embargo, y a mí eso es lo que me llama la atención, sobre todo existiendo aquí en esta mesa personas que creen en el derecho, me llama la atención que algunos no crean que sea necesario el cumplimiento de las normas del derecho para resolver este tipo de conflictos. No porque no estén funcionando las relaciones internacionales, no porque no haya poder coercitivo, etcétera, tenemos que renegar del derecho internacional. Porque si fuera por eso, entonces tendríamos que renegar del derecho penal porque se siguen cometiendo delitos, entonces entreguémosle las decisiones a la ley del más fuerte también en materia de derecho penal. Lo que trata, precisamente, tenemos que tratar de refortalecer el derecho internacional frente a aquellos que constantemente hablan del derecho internacional como el globalismo y que cada vez, lamentablemente, está tomando mayor importancia, porque ese es el discurso que existe en muchos sectores a nivel mundial y aquí en Chile, de los que están en contra del globalismo, es decir, del derecho internacional. Entonces yo quiero valorar en el sentido de que fue juicioso, de que hizo lo que correspondía y que ojalá
que seamos capaces también en esta comisión de valorar lo que hizo el gobierno en el sentido de no hacer otra cosa que señalar que este tipo de conflictos se tienen que resolver y agotar a través de las vías del derecho y no a través de las vías de la fuerza. Solo eso, presidente. Gracias, diputado Venegas. Diputado Soto. Gracias, presidenta. Primero, referirme respecto de regreso de la embajadora Paccarati y de ese caso en particular. Yo quiero valorar la decisión que ha tomado el presidente Gabriel Boric y la Cancillería respecto de un tema que es complejo y es sensible por aspectos de fondo y de forma. Y probablemente no fue una decisión fácil, pero creo que es una decisión correcta, porque creo que el cuestionamiento no está... Un momento, diputado Soto, para que podamos cortar las alarmas. Sí. Una pausa. Sí, se acabó. Muy bien. Ayuden a Moreira ahí, por favor, que le va a sonar le va a sonar una canción en cualquier momento. Ya nomás, prosiga. Muy bien, gracias, diputado. presidente. Los cuestionamientos no han sido en ningún caso, creo, respecto del fondo de lo planteado, sobre lo cual uno podrá tener coincidencia o diferencia, ¿no? Pero es legítimo que cada quien pueda tener sus opiniones, más cuando se trata de una persona que pertenece, ¿verdad?, a un territorio, ¿verdad?, y una etnia específica que históricamente podría de alguna manera justificar esa opinión personal. El problema está dado porque se emite esa opinión por parte de una persona que está detentando un cargo de representación del país, ¿ya? Un cargo diplomático, del cual no se puede extraer o no se puede desdoblar a la hora de emitir un juicio político. Y se trata además de una persona que viene de carrera diplomática y por lo tanto debiese haber tenido conocimiento y claridad respecto de los límites y las consecuencias de sus dichos y de sus actos. Y desde esa perspectiva me parece que es la decisión correcta en orden a resguardar la formalidad, la tradición que ha tenido la diplomacia chilena e impedir que se siga degradando, impedir que se sigan abriendo vetas que yo creo que son malos precedentes en caso de que se permitan, ¿no? o se omita una sanción a ese respecto. Hubo un llamado de atención en su momento, surgieron nuevos antecedentes respecto de un protocolo que eventualmente se habría incumplido. Y desde esa perspectiva se ha tomado esta nueva decisión que significaría una sanción de carácter disciplinario, ¿verdad?, al traerla de vuelta a Chile. Yo no creo, a diferencia del diputado Schubert, que se haya tomado tanto tiempo. Probablemente hubo una reflexión o una investigación interna que hacer, y una vez que se tuvieron los antecedentes suficientes para dar el paso, se ha dado. Y yo creo que hay que ser respetuoso también de esos tiempos. Tampoco creo, por su intermedio, que sea necesario que la sanción sea desproporcionada respecto del hecho puntual, ¿no? Creo que una situación que, a pesar de la gravedad en sí misma que tiene el hecho de emitir una opinión personal, detentando un cargo de representación diplomático, creo que la sanción no puede ser tampoco desproporcionada, como algunos pretenden, incluso, por ejemplo, quitándole la carrera diplomática o quitándole la posibilidad de seguir siendo funcionaria cuando tiene una trayectoria y una carrera que en su conjunto no debería por qué ser manchada por un hecho puntual. Creo que ya con el retirarlo de esa misión diplomática, la sanción es suficientemente fuerte y al mismo tiempo proporcional para que sea aceptada transversalmente. Eso por un tema, presidente, el tema de la embajadora. Respecto al tema de Venezuela, quiero valorar nuevamente la posición de Estado que ha tenido Chile.
particularmente en la persona del presidente Gabriel Boric, y en la Cancillería, que emitió un comunicado en línea con el derecho internacional y con la tradición que ha tenido la Cancillería chilena en las últimas décadas en esta materia, y que ha sido bastante prudente. Probablemente hay un matiz, efectivamente, respecto de las declaraciones de la vocera de gobierno que sería bueno aclarar, porque me da la impresión de que hubieron algunas declaraciones de carácter más bien político, que no sé si estuvieron bien ponderadas desde la perspectiva de la discusión política o las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Yo entiendo, señalando un poco lo que dijo el diputado Chalper, que cuando la vocera de gobierno, ministra Vallejo, señala respecto del cobre y litio que podría a futuro pasar algo mejor o algo por el estilo, está haciendo una analogía, ¿no? Pero en el fondo lo que está tratando de señalar es que el precedente que se sienta es negativo. Pero no sé si llevarlo a un ejemplo tan emblemático para nuestro país como es el cobre y el litio sea una postura que quisiéramos asumir como Estado, más cuando estamos ante líderes mundiales que son bastante impredecibles y que muchas veces se mueven más por emociones que por razones. Así que yo creo que ahí hay que tener un marco de acción en materia de política exterior que nos permita contener ese tipo de expresiones que a veces podrían parecer imprudentes, ¿ya? Pero yo creo que es bueno que eso se aclare. Pero al menos desde la perspectiva de la Cancillería y Presidencia me parece que se ha asumido una postura bastante clara y bastante adecuada. Ahora, me gustaría, eso sí, ¿ya? Y aquí plantear también un matiz. Creo que es necesario no solamente defender el derecho internacional, es decir, eso está correcto, está muy bien, no hay democracia en el mundo que pueda funcionar sobre la base de la vulneración de las normas de derecho internacional. Pero me falta también una parte más humana. Y ahí yo lo quiero pedir por su intermedio al canciller que le transmita a nuestro gobierno que es necesario también, desde la parte más humana, transmitir un poco de empatía con un pueblo que ha sufrido mucho por acciones de un dictador. Un dictador del cual se han tomado, como Chile, posturas correctas, desconociendo, ¿verdad?, el resultado electoral de la última elección, al menos el dado por el régimen. En eso hemos sido correctos, pero creo que hay que llevar esto también a aspectos humanos, ¿no? Hay un pueblo importante que reside en nuestro país, que ha visto con alegría, que ha celebrado la caída de un dictador, y más allá de rechazar la intervención militar y más allá de rechazar la forma en la cual se llevó adelante esta operación, creo que es necesario empatizar también, ¿no? De manera tal de no aparecer bajo ningún punto de vista respaldando a un dictador, sino que poniéndonos del lado de la ciudadanía, poniéndonos del lado del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano. Yo creo que eso ayudaría a despejar todo tipo de dudas respecto de cuál es la posición de Chile en esta materia. Respecto a lo que señaló el diputado Chalper, ¿por qué el gobierno no ha llevado adelante acciones para facilitar volver? ¿O cuál va a ser, en palabras del diputado Schubert, la posición de este gobierno respecto de la actual vicepresidenta y mandamás de Venezuela? Bueno, yo creo que más que pedirle explicaciones al gobierno del presidente Gabriel Boric, deberían ir a pedirle explicaciones a Donald Trump, ¿ya? De por qué, lejos de terminar con el régimen, lo que hizo fue, al parecer, un pacto por la continuidad de la dictadura, bajo la persona de Delcy Rodríguez. Y yo comparto que ojalá tengamos las condiciones en Venezuela para poder generar un corredor de retorno y que permita que los venezolanos residentes en Chile o en cualquier otro país del continente puedan retornar. Pero me da la impresión de que esas garantías no están porque el régimen continúa. Y eso no es atribuible bajo ningún punto de vista a responsabilidad ni por acción ni por omisión de este gobierno, sino que a la propia acción del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que no es bueno traer
¿verdad? Discusiones que tienen, que están sobre la contingencia nacional a la política interna, presidente, porque no ha sido la tradición de nuestra política exterior. Gracias. Gracias, diputado Soto. Diputado Ibáñez. Gracias, presidenta. A ver. Respecto del tema de Venezuela, preguntarle a nuestro ministro por su intermedio, presidenta, en el gobierno del presidente Boric, ¿cuáles han sido los esfuerzos, las gestiones que se han desarrollado para poner en práctica el principio del multilateralismo y hacer carne justamente un juicio que públicamente ha emanado el presidente Boric de que el gobierno actual de Nicolás Maduro es ilegítimo? ¿Cuáles han sido las vías de diálogo que se han propuesto respetando el derecho internacional de este gobierno para justamente llegar a buen puerto? Creo que es importante señalarlo porque mucho se ha dicho en términos políticos de que al parecer la ruptura del derecho internacional es válida toda vez que ya no hay caminos posibles. Y creo que es importante que el gobierno señale cuáles fueron los caminos posibles que intentó abrir para justamente cumplir con un principio básico que nos dimos las naciones del mundo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial para resolver los problemas. No es para eliminar conflictos, sino es para resolver conflictos y no profundizarlos. Creo que eso es importante. Felicitar al gobierno, creo que ha estado a la altura, incluso con gobiernos que están en las antípodas ideológicas, con personajes políticos globales que están en las antípodas ideológicas como Le Pen, que creo que incluso ha destacado el principio republicano de protección de las relaciones internacionales en base al derecho internacional, estando en la antípoda ideológica del presidente Boric. Creo que es importante señalarlo y que quede en claro que justamente el Estado de Chile, representado hoy por el presidente, ha sido conteste a compromisos internacionales que se han creado en su origen para mantener la paz. Eso es lo primero. Y más allá de las consideraciones que uno pueda tener respecto de la situación interna que ocurre en Venezuela, somos un país que es serio a nivel internacional. Y creo que el presidente Boric ha mantenido esa seriedad y esa rigurosidad para evaluar la situación. Eso con respecto al tema de Venezuela. Respecto a la ex embajadora Pacarati, bueno, entiendo que es embajadora hasta fines de enero, por lo al menos que salió en la prensa, consultar eso. Señalar algo bien puntual. Las declaraciones que hizo la embajadora, a mi juicio no son exabruptos, como señaló el diputado Schubert. Hablar de autodeterminación es hablar de un principio que está ratificado en 4 tratados internacionales que Chile ya firmó. Hablar de autogobierno es también hablar de contenidos que están inscritos en el convenio 169. Por tanto, en términos de contenido, no hay exabruptos cuando uno muestra contenidos que han sido ratificados por Chile y que por Constitución tienen el derecho a promover a nivel interno. Presidente. Probablemente iba a tener una respuesta constitucional. Eso es importante señalarlo en cuanto al contenido, porque es una exposición de principios que están ratificados por el Estado de Chile. En torno a contenidos, en torno a la prudencia, a la muestra de estos contenidos, sea el contexto por una story de Instagram, qué sé yo, claro, ahí cabe evaluar la prudencia por parte del gobierno y tiene toda la libertad de hacerlo. Pero en torno al contenido creo que es importante y me convoca defender para no pervertir conceptos que ya están siendo pervertidos a propósito de lo que está ocurriendo en materia de derecho internacional. Creo que es importante señalarlo, separar y diferenciar esas dos cosas. Y respecto de la decisión de apartarla o no, y quiero ser muy también responsable en mis palabras, está teniendo Cancillería está midiendo con la misma vara cuando hemos tenido declaraciones de otros embajadores, como Juan Gabriel Valdés, que opinó respecto de la política demócrata dentro de la política de Estados Unidos y aún así no fue apartado su cargo. Es una pregunta legítima y lo planteo también porque Pacarati es la primera mujer de origen chilena, de origen Rapa Nui, que está ejerciendo un cargo de representante, en este caso,
de un gobierno y también del Estado, pero de un gobierno en Nueva Zelanda, un país que justamente a la luz de su trabajo ha desarrollado procesos de autodeterminación sin romper el Estado y sin caer en esta tergiversación de la política internacional. Lo planteo con mucho respeto porque creo que también merece al menos una reflexión desde la dimensión política, respetando absolutamente la autonomía del gobierno para establecer cuáles son sus embajadores. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Solo para recordar, viene diputado Mirosevic, Castillo, Muñoz, Undurraga y luego quien me pidió la palabra, el diputado Chalper nuevamente. Así es que para... Una vez, espera, diputada, una vez que el diputado Undurraga termine, como el diputado Chalper ya habló una vez, vamos a darle la palabra al ministro para que pueda responder y luego ya seguiremos con el diálogo. Y que los diputados puedan ser más acotados en sus intervenciones. Diputado Mirosevic. Gracias, presidenta. Bueno, a ver, sin ninguna duda, Nicolás Maduro es un dictador y además un criminal, no tengo ninguna duda de aquello. Todos los organismos internacionales vienen emitiendo informes hace suficiente tiempo para que tuviésemos claridad absoluta de frente a quién estamos hablando. Sin embargo, hay una campaña mundial en contra de la democracia liberal y en contra de sus principios internacionales, porque hay algunos que aprovechan este límite del derecho internacional y muchas veces imposibilidad de actuar del derecho internacional para precisamente destruir los cimientos de la democracia liberal, porque no creen en ella, desprecian la democracia liberal, no tienen ningún aprecio por la institucionalidad y lo han demostrado. Entonces creo que hay que distinguir bien las cosas, digamos. Chile defendió los derechos del derecho internacional y hay que hacerlo siempre, esa es la política de Estado chileno y en eso el presidente Boric y la Cancillería lo hizo bien. A mí me hubiese gustado de todas maneras una agregación a la declaración con una frase que hubiese dicho, miren, nosotros somos un país y un gobierno que empatiza con el sufrimiento de un pueblo que ha sido sistemáticamente sometido a abusos. Yo hubiese puesto esa frase, que Chile ha denunciado permanentemente, porque además es coherente con lo que ha hecho el gobierno y es coherente con lo que han hecho gobiernos anteriores. Es decir, me parece que el rechazo a una intervención militar y a los principios del derecho internacional no era incompatible con haber agregado una empatía con un pueblo que ha sido en esto abusado durante suficiente tiempo. Pero déjenme decir una cosa, porque aquí la Corte Penal Internacional tiene mucho que decir. Yo, antes de lo que sucedió en Venezuela, había alertado a la Comisión de lo que había hecho el presidente Trump respecto de 6 jueces de la Corte Penal Internacional y 3 fiscales. Lo que hizo Estados Unidos es establecer una sanción unilateral a los jueces y a los fiscales que habían levantado una orden de detención contra el primer ministro israelí Netanyahu. Solo por el hecho de investigarlo y por el hecho de establecer una orden de detención internacional. Y Estados Unidos, de manera unilateral, lo que dice es que estos señores, jueces y fiscales, se les bloquearon hasta las tarjetas de crédito. Hasta las tarjetas de crédito. O sea, los jueces de la Corte Penal Internacional aparecen como los criminales acá. Entonces, el mismo presidente norteamericano, que por una parte debilita y le manda una señal en favor de la impunidad a la Corte Penal Internacional, y luego el mismo que realiza estas acciones. Entonces déjenme decir que una cosa es contradictoria con la otra, porque si uno quiere justicia realmente en el sistema internacional, la Corte Penal es protagónica para eso, porque está hecha para eso, para crímenes de guerra, para crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, para eso está. Cuando los sistemas nacionales de justicia no operan, entonces la Corte Penal tiene que operar. Para eso está pensado precisamente para casos como Nicolás Maduro. Entonces, es un presidente que toma una acción unilateral para debilitar a la justicia internacional, que tiene que perseguir a estos criminales como Nicolás Maduro, y que después toma esta acción. Entonces aquí creo que en esto Chile tiene que ser coherente. Nosotros vamos a defender los principios siempre porque esa es la política de Estado de Chile. Y en eso el presidente Boric y la Cancillería lo hizo bien. De nuevo, comparto, como hubiese gustado, una frase de empatía con el pueblo venezolano que fue oprimido por tanto tiempo.
y que quizás siga siendo oprimido, porque además no sabemos el devenir de esto. Hay que ser cuidadosos con eso. El devenir de esta transición pactada o forzada, no tenemos claridad de cómo va a ser. Bueno, pero de nuevo, vuelvo a insistir, Corte Penal Internacional, eso es lo que Chile tiene que defender, tiene que fortalecer, esa es la esperanza de la humanidad para que estos criminales no tengan impunidad. Pero no puede ser que Estados Unidos le corte hasta las tarjetas de crédito a los jueces que están investigando el genocidio que ha habido en Palestina. Eso no puede ser. Y nosotros tenemos que decir algo de eso. Bueno, termino. Digo eso para no decir lo obvio, ¿no? Porque todo el mundo entiende que hay limitaciones y estas limitaciones del derecho internacional han permitido, en fin. Eso ya se ha dicho largamente y eso es lo obvio. Esto otro nadie lo menciona, lo de la Corte Penal Internacional y el comportamiento vergonzoso de Trump. Termino con una última cosa sobre la ex embajadora Pacarati. Yo confío, y eso es lo que he dicho en la prensa y lo reafirmo aquí, creo que hay que confiar en el criterio de nuestro canciller, de la subsecretaria, del presidente de la República, de la Cancillería en estos temas. Confiemos en el criterio porque ellos han demostrado prudencia, y no solo ahora, han demostrado prudencia en su carrera diplomática. Por lo tanto, yo confiaba en el criterio de lo que el canciller iba a hacer respecto de la embajadora Pacarati y solo le haría un llamado a la oposición a no ensañarse. Ella es una diplomática de carrera que cometió un error, dio una opinión fuera de lugar respecto de su rol diplomático, pero no nos ensañemos con ella tampoco, porque no corresponde. No corresponde. Respetemos su trayectoria, ella es embajadora de carrera, o sea, es funcionaria de carrera, respetemos eso, tiene que seguir en la Cancillería, por supuesto, y ya está. Cometió un error, el gobierno ha tomado las acciones, y confiemos en nuestra Cancillería, si por algo Chile tiene un prestigio internacional, no lo vamos a hipotecar de un rato a otro. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputado Mirosevic. Diputada Castillo, luego diputada Muñoz, luego Undurraga. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, estamos frente a una situación bastante compleja en materia de relaciones internacionales, no solamente en la región, sino que a nivel mundial. Es algo que nos debiera llamar la atención, evidentemente no solo desde la mirada, evidentemente diplomática, pero también humanitaria, como acá se ha planteado, bajo todas las diversas aristas y las dimensiones que tiene el caso, en este caso particular, Venezuela. Yo recuerdo que hace al menos un año, si es que no un año exacto, en esta comisión, yo le consulté por su intermedio, Presidenta, al gobierno, principalmente al embajador o a la embajada en ese momento, canciller quiero decir, cuáles fueron o cuáles han sido los esfuerzos que se ha realizado por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric para acercar relaciones con Venezuela a propósito de dos temas que son súper importantes para la convivencia de nuestro país. Uno, la seguridad, y dos, la migración. Y bajo esa lógica nunca tuvimos información. Es más, fue el día que la misma señora María Machado estuvo acá siendo condecorada por ciertas personas de acá de la comisión, que a mi juicio además a propósito de la contingencia ha tenido un rol bastante imprudente durante los últimos días y no tuvimos respuesta. Si por favor me permite a los diputados relevado su alto valor. Entonces, más allá de aquello, entre paréntesis, el caso de la señora que a esta altura no tiene ningún tipo de, no juega ninguna pieza fundamental, digamos, en el orden que hoy día nos encontramos. ¿Cuáles fueron los esfuerzos que realizó hace un año el Estado de Chile para poder acercar posiciones con el entonces gobierno de Venezuela? Ni siquiera por una afinidad política. Estamos hablando de que aquí hay dos temas relevantes que no se consideraron: seguridad y migración. Como acá bien dijo el diputado Ibáñez, se tienen que agotar todas las instancias para que eso nos llegue a ser lo que hoy día tenemos, que es una olla a presión en materia migratoria a propósito de lo que hoy día se está viviendo y también cuáles han sido las posiciones que tienen algunos estados de cerrar fronteras para la reincorporación de algunas personas ciudadanas de esa nacionalidad. Por cierto, hemos rechazado durante esta semana la injerencia de manera categórica a la vulneración al derecho internacional, pero a mí me preocupa, Presidenta, la liviandad que se toma por parte de la Comisión. No me extraña, pero sí tengo que hacer un testimonio al respecto de cómo se toma con liviandad el secuestro y hoy día le hablan de una extracción.
que yo, si ustedes me corrigen, no sé si existe dentro del derecho internacional ese concepto, ¿no? Extraer a un mandatario constitucional en ejercicio. Constitucional de la República Bolivariana. Yo no estoy hablando. Usted puede... Es que yo no estoy acá en un programa de opinología. Diputado Si Moreira, usted me lo diputado permite, Lavey, yo no por estoy en favor. Sin Filtro, La no diputada estoy en ningún Castillo, programa termine. farandulero. Yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, atendiendo a que tengo mi tiempo, creo que es importante acá lo que se ha dicho, porque esto es una cadena de hechos que sí dice relación con lo que ha planteado la ministra vocera. Por ejemplo, puede decir cualquier cosa, pero usted también me tiene que escuchar, así como a usted también se le ocurre decir un montón de cosas a través de las redes. ¿Me Diputada escucha? Castillo, siga con su intervención. Diputado Lavey, diputado Moreira, por favor, la diputada Castillo está con su intervención. Respetemos a la diputada que termine con su intervención, por favor. Bueno, para que a mí me sigamos con parece la que hay una comisión. falta de respeto. Yo no sé si esto constituye un comportamiento ético respecto de una comisión. Acá hay libertad de expresión, por lo tanto también nos tenemos que escuchar todas las miradas. Y efectivamente hablar respecto de cómo se hace un intervencionismo a propósito de los recursos naturales, Venezuela, petróleo, y la analogía que se hace en materia de cobre o litio, a mí no me parece descabellada, más con un gobierno que ha rendido pleitesía, en este caso al gobierno autoritario de Estados Unidos y de Donald Trump. Es como decir que antes Cooper Mining, quiero decir, tengamos que devolverle nuevamente el cobre a Estados Unidos. ¿Por qué no? Si hace 60 años era hegemonía, ¿no?, del gobierno estadounidense. Por lo tanto, yo creo que es importante tener aquellas cuestiones en relevancia. Acá no solamente estamos en un programa de opinología, lo vuelvo a insistir. Creo que sí hay un pueblo que también clama hoy día paz, ya que se hace mucho mención a la causa humanitaria, pero tampoco nadie ha hablado de los bombardeos, Presidenta, de la masacre que hubo, de al menos 100 personas muertas, inocentes, víctimas, militares y civiles, no bajas, porque hay una baja cuando hay un conflicto, no cuando es unilateral y también donde no hay una relación de poder horizontal. Y por lo tanto yo también creo que es necesario saber cuál es la posición que vamos a tener, principalmente del gobierno, más que testimonial, en relación a condenar el régimen autoritario y delirante de Estados Unidos, que no solamente amenaza a Venezuela hoy día, sino que también a países que están dentro del sistema internacional, como Colombia y otros más. Creo que esto tiene que ser mirado, así como aquí se hace mucha mención al alto nivel diplomático, también que sea mirado en su justa medida, sin trincheras y también sin palabras tan fáciles que a veces solamente confunden y desinforman a nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo. Diputada Muñoz, luego diputada Undurraga y luego le damos la palabra al ministro. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes, al ministro. Y en primer lugar, valorar la medida que se ha tomado, ¿cierto?, en relación a la ex embajadora ahora de Nueva Zelanda, porque para mí era incomprensible solamente una reprimenda, ¿ya? Aunque tardía la solicitud de renuncia, pero yo ya la valoro, porque evidentemente tiene que representar al Estado de Chile. Eso es lo primero. Lo otro, a modo de reflexión, más que nada yo quería recordar, también algunos colegas lo han dicho, que hay varios informes de violaciones de derechos humanos que se refieren, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo en Venezuela. En 2024, cuando ocurrió, ¿cierto?, lo que fue este fraude electoral, cerca de 2.000 presos políticos, 2024, cerca de 20.000 desde el 2014, personas que están encarceladas injustamente. Y eso es uno de los informes, ¿cierto?, que aparece con todo este contexto de violaciones de derechos humanos brutales que ha vivido, ¿cierto?, el pueblo venezolano. También, además de las inhabilidades para las elecciones, que son innumerables también, Presidenta. Lo otro, el mismo fraude electoral de 2024, donde se supo, ¿cierto?, que nunca aparecieron las actas, cuando se sabía que Edmundo González era el presidente, ¿cierto?, legítimo de Venezuela. Y así, suma y sigue, ¿cierto?, esta grave crisis que ha tenido también migratoria, que ha afectado a toda la región, el tema de la seguridad y tantos otros aspectos. Entonces, en ese contexto, Presidenta, yo más que nada quiero recordar esos puntos. Yo sé que aquí hay libertad, podemos presentar distintas posiciones políticas,
Pero a modo de reflexión también, yo quería, ¿cuál es la función también de los órganos internacionales frente a la tiranía de los regímenes, ¿ya?, que están operando? ¿Cuál es la autocrítica que ellos hacen? Solamente lo hago a modo de reflexión, presidente, porque aquí, cuando se pudo hacer algo, por ejemplo, en su momento, donde se abrieron puertas, no se hizo nada, solamente una declaración, con algunas, obviamente, condenando ciertos puntos, pero yo creo que también va a una reflexión profunda. Más que nada lo dejo a reflexión. Y me sumo también a todas las consultas que están haciendo aquí los colegas, para no ser reiterativa ya en las consultas que se han hecho. Pero yo creo que es importante ver la función de los organismos internacionales frente a los regímenes tiranos como el de Maduro. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Diputado Undurraga, luego ministro, y podemos darle la palabra a la siguiente vuelta, diputado Moreira. Gracias, presidenta. Quiero partir valorando la decisión que tomó el gobierno de remover a la ahora ex embajadora o futura ex embajadora en Nueva Zelanda. Contrariamente a lo que han dicho otros de mis colegas, yo creo que es una situación relativamente simple, toda vez que cuando alguien que está encabezando una embajada tiene una opinión pública distinta a los intereses de Chile, es incompatible con el cargo de embajador. Entonces, me imagino que las 2 semanas que se tomó la decisión tiene alguna explicación, pero quiero valorar la decisión. Respecto a la situación de Venezuela, yo creo que es una situación política de fondo que nosotros hemos señalado varias veces en esta comisión, casi con unanimidad, a veces con un voto en contra, que se trata de una dictadura, y con atropello a los derechos humanos, y no respeta conjunto de derechos humanos, no tiene legitimidad democrática. Nicolás Maduro no fue el presidente electo en la última elección. Nosotros tomamos una decisión, además como comisión, de solicitarle al gobierno que reconociera a Edmundo González como presidente electo. Esto además tiene un impacto humano, más de 8 millones de venezolanos abandonaron el país, una crisis humanitaria que afecta a los distintos países, en el caso nuestro también con una migración sobredimensionada para nuestra capacidad. Dicho todo ello, todo esto, sin embargo, no justifica la intervención de un país extranjero de acuerdo al derecho internacional. ¿Y por qué quiero señalarlo así? Porque yo soy crítico más bien de cómo ha enfrentado el gobierno esta situación, porque ha sido desbalanceado. Es cierto que en la mirada larga el presidente Boric ha sido claro en criticar la dictadura de Maduro, sin embargo la declaración solo menciona lo del derecho internacional, y yo creo que hay que mencionar las dos cosas, como han hecho otras democracias en el mundo. Menciona las dos cosas. Y adicionalmente creo que hay un déficit, que es hablar de democracia hacia adelante, de poner nuestros esfuerzos para que Venezuela recupere la democracia y podamos reconocer la elección anterior, la de Edmundo González, como el presidente electo. Yo creo que si nosotros tenemos coherencia política, nosotros hemos hablado de derechos humanos y de derecho internacional. Las dos cosas tienen que estar en una declaración. Si solo se pone derechos humanos, está desbalanceado. Si solo se pone derecho internacional, está desbalanceado. Deberían estar las dos. Por eso mi crítica a la posición del gobierno. Ahora, ¿qué puede hacer un país pequeño como el nuestro hacia adelante? Yo creo que lo primero, aunque pueda resultar incómodo, hay que seguir insistiendo en el multilateralismo. Puede resultar incómodo porque desde la perspectiva de algunos a lo mejor se solucionó un problema, pero nosotros somos un país pequeño que depende del multilateralismo, debemos seguir insistiendo en ello. Como que además lo ha hecho la Cancillería. Pero hay dos cosas adicionales que se puede abordar con la situación actual de Venezuela. Una, que nosotros alcemos la voz para decir, mire, aquí no se trata solo de la estabilidad, se trata de recuperación de la democracia. Lo hemos dicho en esta comisión. Y eso sí lo podemos decir hacia adelante. Y eso tiene una declaración anterior, que lo actual no es democracia. Es cierto, cambió la cara. Hay otra señora como presidenta encargada, pero no es democracia. Y segundo, podemos avanzar en acuerdos migratorios. Nosotros necesitamos que Venezuela reciba a las personas que quieran volver o a las personas que sean expulsadas,
pero eso se puede hacer. Y me imagino que inmediatamente el nuevo gobierno nombre a sus autoridades, se podrá hacer una coordinación para que no quede un tiempo perdido estos meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que poner el énfasis. El diputado González ha señalado que hagamos una declaración. Yo solo creo que vale la pena hacer una declaración a medida que sea balanceada. Si es una declaración solo mencionando una de las dos cosas, no tiene mucho sentido. Entonces, como eso probablemente no haya mucho acuerdo acá, quizás tenemos que seguir en la reflexión y que esta discusión el canciller la pueda procesar con me imagino que va a tener en el Senado, ya tuvo en el Senado también. Y a propósito de eso, no bajar los brazos en estos 2 meses como de intergobierno, ¿no? O de traspaso. Se puede avanzar en democracia, se puede avanzar en acuerdos migratorios, se puede avanzar en insistir en la importancia del multilateralismo para Chile. Entonces, yo quiero señalar aquello porque hay una buena intención del diputado Félix González, pero solo tiene sentido a la medida que sea balanceado. Si no está balanceado, me da la impresión de que difícil que así sea, mejor no avanzar con una declaración. Muchas gracias, diputado Undurraga. Antes de darle la palabra al ministro, quisiera agregar algunas cositas. Me parece importante que como comisión tengamos una postura clara frente a lo que está sucediendo, más allá de las posturas que cada uno ideológicamente pueda mencionar y que ya sabemos bien en esta mesa y en esta sala que han quedado demostradas. Callar ante situaciones de injusticia no es justo. Y bien sabemos que cuando eso sucede nos ponemos lastimosamente del lado del opresor. Y eso creo que nadie de acá está dispuesto a tolerar. Por lo cual yo estoy dispuesta a que podamos redactar una declaración conjunta para que pueda ser lo más democrática posible y se pueda aprobar. Quizás no ahora, pero sí la podemos redactar, enviar al secretario de la comisión para que le haga sus ajustes y de esa forma la podemos aprobar por el chat para que podamos estar también de acuerdo en que como Comisión de Estado, que representa a un poder del Estado de Chile, hay una postura concreta frente a lo que estamos viviendo a nivel mundial. En segundo lugar, yo igual quisiera referirme a lo de la embajadora Pacarati. Yo lamento que se le haya quitado de su cargo, la verdad. Y acá también quiero ser bastante respetuosa en la independencia que tiene el Ejecutivo en tomar las decisiones que estime mayormente convenientes frente a este tipo de casos. Pero como bien lo mencionaba el diputado Ibáñez, Chile ya ha ratificado convenios que adscriben internacionalmente la autodeterminación y conceptos que están en nuestros tratados internacionales, por lo cual lo que hace la embajadora Pacarati no es una ruptura de relaciones, ni mucho menos una afectación a la soberanía de Chile, que es lo que sí hemos estado tomando en cuenta en otros espacios. Por lo demás, yo igual quiero destacar que ella fue la primera embajadora de origen Rapanui, la primera embajadora indígena de origen Rapanui de nuestro país, representante de Chile. Más allá de los errores que se puedan o no haber cometido y que se respetan también las observaciones a estos protocolos diplomáticos que son legítimas y que deben revisarse con responsabilidad, yo creo que ahora se nos abre también una pregunta a la reflexión. ¿Cómo como Estado de Chile nos hacemos cargo de la autodeterminación de los pueblos de aquí, no ahora, ni en 4 años, sino de aquí a largo plazo? Porque Chile sí tiene deudas pendientes y eso bien lo sabemos quienes somos descendientes de los pueblos originarios. Acá lo que debe primar siempre tiene que ser el cuidado del diálogo, la democracia. Ojalá que hubiesen más representantes de los pueblos originarios sentados en esta mesa, porque la verdad es que cuesta cuando uno es minoría en un espacio donde todos están atacando o creen lo contrario y creen que avasallar los derechos de los pueblos es algo que ayuda a la democracia. Yo no tengo ese concepto. Creo que mientras más derechos existan, más democracia habrá. Y si no somos capaces de tomar eso como un punto hacia la reflexión, no sé qué más nos puede esperar como país y cómo podemos prosperar para poder solventar soluciones que llevan años. Y estos son temas sensibles, por lo cual también invito a que no se tomen de una manera rápida ni a la loca, porque creo que eso también nos debe instar a todas y a todos a conocer un poco más la historia del país que se forja frente a pueblos que ya existíamos. Señor ministro, le damos la palabra para que pueda responder las preguntas de los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta.
Sí. Muchas gracias, diputado. Bueno, señora presidenta, realmente hemos escuchado con gran interés todas las presentaciones que se han ido sucediendo en esta sesión y creo que hay que valorar el respeto con el cual se han hecho estas presentaciones y también la diversidad de opiniones que hay respecto de los dos temas que nos convocan en esta parte de la sesión. Me voy a referir en primer lugar al caso de la embajadora Managi Pakarati. La verdad es que la decisión que nosotros hemos adoptado como Cancillería es la de adscribirla a Santiago. Eso significa que se pone fin a su misión en Nueva Zelanda, pero que sigue siendo parte de nuestro servicio exterior. En consecuencia, digamos, mantiene su calidad de embajadora y se pone, por instrucción nuestra, a disposición de la autoridad para las tareas que se estimen convenientes en el momento en que se concrete su regreso desde Nueva Zelanda. Ha sido una decisión extremadamente difícil y compleja. Por una parte, hemos tomado en cuenta los hechos que aquí ya se conocen. El posteo, ¿no es cierto?, de un letrero llamando a la autodeterminación de la isla de Pascua o de Rapa Nui, y por otra parte también una entrevista muy anterior a este posteo, de la cual nosotros no teníamos conocimiento, y no teníamos conocimiento precisamente porque no fue informada ni de manera previa ni posterior a las autoridades en Santiago. No fue informada de manera previa porque, según explicó la embajadora Pakarati, en realidad fue una entrevista que surgió de manera espontánea con motivo de la celebración de nuestra fiesta nacional en Wellington y acompañada además de una delegación que precisamente procedía de Rapa Nui, como parte de los actos que se organizaron. En consecuencia, el tema respecto de esa entrevista fue de que tampoco fue informada posteriormente. Nosotros tenemos instrucciones bastante claras en ese ámbito. Obviamente, la instrucción básica es informar cuando se puede, de manera anticipada, cualquier entrevista que sea solicitada a un representante nuestro. Para eso operan las instrucciones generales para el cuerpo diplomático chileno y opera también lo que ha sido una política constante de nuestra Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Ese protocolo, lamentablemente, en este caso no se cumplió. Por otra parte, también pesa la propia carrera de la embajadora Pakarati, son prácticamente 27 años. Ella ha servido bajo gobiernos de signo político distinto, sin que en ocasiones previas se haya observado ningún problema, ninguna complejidad especial en su gestión. La medida es una medida drástica, creemos nosotros, y que se justifica sobre todo también por la polémica que ha generado ese posteo. Y ahí yo creo que es un elemento importante para distinguir ese caso de algunos otros casos en los cuales quizás también no se cumplieron las instrucciones, pero que tocaban temas menos sensibles. Este posteo y el conocimiento de la entrevista han generado un debate realmente inconveniente, creemos nosotros, porque se ha puesto en duda nuestro compromiso con elementos tan centrales como es la integridad territorial del país. La embajadora Pakarati, en su explicación, en la explicación de sus dichos, ha aclarado de que no es una posición separatista,
que no es una posición independentista, sino que es una referencia a un concepto de autogobierno que está en estos momentos en consulta, por lo demás, en Rapa Nui. Hay una consulta abierta en la isla y, en consecuencia, sus dichos se refieren a un tema que está presente en esa consulta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la embajadora Pacarati es representante del Estado de Chile. Ella puede tener una opinión personal totalmente legítima respecto, repito, de un concepto que está en debate, que está en discusión en estos momentos. Sin embargo, ella siempre tiene que tener en cuenta su posición como representante del Estado de Chile. Y ahí se produce una confusión que justamente ha dado pie a esta polémica. Entonces, el problema, digamos, no es tanto la opinión en sí misma que ha emitido sobre el fondo del tema, sino que el hecho de que ella es representante del Estado, ¿no? Hay diversas opiniones que están planteadas respecto de la propia consulta que se está efectuando. Es un debate que obviamente puede ser muy legítimo, pero no le corresponde a ningún funcionario de nuestro ministerio referirse a ese proceso deliberativo expresando una opinión a favor o en contra, ¿no? Y lamentablemente, digamos, el posteo que hizo en su cuenta personal y la entrevista previa dan lugar a dudas respecto de la observancia de este principio básico. Ahí realmente creemos que se genera el problema. La autodeterminación no es un tema de Cancillería, es decir, la autodeterminación tal como está definida en el convenio 169 y en otros convenios que Chile ha suscrito. No es un tema internacional, es un tema interno, así lo entendemos nosotros. Y hay una consulta en curso y, en consecuencia, nosotros no podemos emitir una opinión al respecto, no debemos y no lo vamos a hacer como Cancillería, no nos corresponde. Eso en cuanto a la situación de la embajadora Pacarati. Respecto del tema de Venezuela, Presidenta, realmente creo que no hay tiempo suficiente para abordar una problemática tan compleja. Simplemente quiero señalar que la posición de Chile es una posición que refleja lo que ha sido nuestra posición histórica respecto del uso de la fuerza. Chile ha tenido una posición constante en esa materia, una posición que también se expresa en nuestras contribuciones al derecho internacional y también a lo que son posiciones de nuestra región de América Latina y el Caribe. Siempre hemos adherido al principio de la solución pacífica de las controversias, a la proscripción del uso de la fuerza, a la vigencia del principio de no intervención. También hemos apoyado el principio de autodeterminación respecto de la posibilidad de que la población de cada país exprese libremente su voluntad en términos democráticos. Y realmente creemos que varios de estos principios han sido vulnerados a través de la acción militar que estamos comentando. Ello sin perjuicio de nuestra posición permanente de crítica al régimen encabezado por Nicolás Maduro. Nosotros no reconocimos la legitimidad del proceso electoral del 28 de julio del año 2024. Nosotros fuimos claros en expresar nuestro completo rechazo a la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela en la época de Maduro y también en la época previa. Creemos que en Venezuela no existen libertades fundamentales, creemos que ese proceso electoral fue fraudulento
Eso lo hemos planteado en las organizaciones internacionales, en todo el orden multilateral, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos. Hicimos esfuerzos también a nivel bilateral para poder concertar posiciones con otros países y lograr alguna mediación que permitiera el retorno a la democracia en Venezuela. Y creemos que las condiciones actuales en Venezuela son bastante confusas e inciertas. Aquí se ha hablado de la posibilidad de algún tipo de restablecimiento de relación con Venezuela, pero quiero recordar que nuestros interlocutores en Venezuela, o posibles interlocutores, siguen siendo los mismos, con la excepción, obviamente, de el presidente, digamos, autoproclamado Nicolás Maduro, o bien de quien lo reemplaza en estos momentos. El canciller, mi colega Iván Gil, sigue en funciones. Yo participé hace 2 días atrás en una reunión virtual de cancilleres de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y la delegación venezolana estaba integrada, como siempre, por el canciller Gil, su viceministro Rander Peña y otro viceministro cuyo nombre no recuerdo. Entonces es una situación bastante especial la que estamos viviendo en estos momentos. Nos han preguntado si no nos alegra la remoción de Maduro. La verdad es que no, lo que nos alegraría a nosotros es que efectivamente se pueda desencadenar un proceso real de transición a la democracia en Venezuela. Un proceso en el cual, por lo demás, Chile, por su propia experiencia, algo puede aportar, que es lo que siempre nos ha dicho la oposición venezolana, con la que también hemos estado en contacto en periodos anteriores. Pero no es lo que estamos viendo en estos momentos. La situación es bastante confusa. No sabemos qué va a suceder, hay distintos escenarios, estamos haciendo seguimiento de esos escenarios y quiero recordar de que nuestros diplomáticos fueron expulsados del país después de las expresiones que tuvo el presidente Boric respecto del fraude electoral, que fueron casi de las primeras que se emitieron, ¿no? Y que obviamente no generaron gran dificultad con el gobierno venezolano. Así que realmente esa es la situación actual. Respecto de la situación de chilenos residentes, si le parece, Presidenta, le daría la palabra a la subsecretaria de la Fuente. Y también respecto de los esfuerzos que se hicieron en su momento con el régimen anterior, o el régimen, en realidad es difícil hablar todavía del régimen anterior, porque la esencia del régimen sigue presente, tanto en tema migratorio como también en el tema de seguridad. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Subsecretaria. Ahí sí. Muchas gracias, señora presidenta, y también agradezco al señor ministro la posibilidad de referirnos a los temas en que hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo. Desde el punto de vista de nuestra relación en su minuto con ese régimen, recordarán ustedes que la decisión del gobierno de Chile fue, entre otras cosas, restablecer a un embajador en Venezuela con el único objetivo de poder efectivamente allanar la situación migratoria que teníamos en nuestro país. Gracias a eso, en parte, se consiguió, por ejemplo, que cuando tuvimos una crisis del año 23, en mayo, en la frontera norte, tuvimos la posibilidad de generar una gestión consular que permitió repatriar a más de 130 personas que quisieron salir del país. Cuando la situación, y da además nuestra posición, que además se ampara en los principios de nuestra política exterior, fue manifiesta respecto a las elecciones y a la vulneración de principios básicos de la democracia en esas elecciones, la decisión de ese régimen fue expulsar a todo nuestro cuerpo diplomático. Eso trajo como consecuencia de forma evidente que ya no teníamos actividad consular ni allá ni acá, ¿no? Pues seguimos funcionando un tiempo con alguna actividad con contratos locales allá, pero lamentablemente después de esa expulsión y de una segunda impedimento que tuvimos de funcionar allá, tuvimos imposibilidad absoluta de seguir funcionando con una actividad consular. Sin perjuicio de eso, nosotros hemos seguido trabajando en la posibilidad de generar condiciones para que la cuestión migratoria se aborde de manera adecuada.
¿Qué cosas hemos hecho concretamente? Y esto tiene que ver con la relación con los países vecinos también. Recordarán que hace un tiempo atrás, y esto ha sido a propósito de algo que señalaba por su intermedio presidente el diputado Chalper sobre qué hemos estado haciendo respecto, por ejemplo, a Perú. Nosotros tenemos una conversación permanente con los peruanos. De hecho, tenemos instalado un comité binacional de gestión migratoria que ya ha tenido 2 sesiones. Vamos a tener una tercera sesión y en ese comité, que aborda los temas migratorios, los temas de gestión de frontera con las policías, que aborda, por ejemplo, los temas entre los servicios de migraciones más nuestra propia actividad, hemos ido haciendo un seguimiento de agenda que permita... Sí. Y de hecho, se pueden pedir las actas. Publicamos además un comunicado de manera coordinada con Perú al respecto y hemos seguido trabajando porque las instancias técnicas siguen trabajando en esto. Digo esto porque nos permite, de alguna manera, ir enfrentando situaciones migratorias complejas que se produzcan en la frontera, ¿no? Por lo tanto, nuestros mecanismos están activos respecto al trabajo con nuestros países vecinos. Lo mismo respecto a Bolivia. Como saben ustedes, nosotros no tenemos una relación diplomática con Bolivia más que a nivel de cónsul general y sin embargo tenemos una agenda activa con Bolivia que ha ido dando resultados en términos de la gestión migratoria. Tanto así que hoy día en la mañana tuvimos reunión del Comité Nacional de Frontera, Comité Nacional donde participan todas las instituciones y dan cuenta de muy buenos resultados respecto al trabajo que se ha ido desarrollando ahí. Fue la 5ª sesión de nuestro Comité Nacional. Por lo tanto, en esta materia hemos ido avanzando con todas las dificultades que eso significa, ¿no? Sin perjuicio de eso, creo que también es importante tener en cuenta algo respecto a lo que ocurre con el llamado corredor humanitario o que algunos otros analistas han llamado corredor más bien como de retorno, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de ir mirando qué es lo que ocurre con los países vecinos, para nosotros y para vecinales también. Una acción de esas características sin la colaboración del régimen de Venezuela, que deberá recibir en el fondo a las personas migrantes, es muy difícil. Por lo tanto, esto es un trabajo que ha seguido en evolución. Ayer recién se anunció que el espacio aéreo se volvió a abrir y por lo tanto hay nuevas líneas aéreas que empiezan a operar, no desde, por cierto, Santiago, nosotros tenemos el espacio aéreo cerrado, pero lo más cercano probablemente es Bogotá. Creo que no hay que cerrarse a ninguna alternativa, pero créanme, por su intermedio, señora Presidenta, para responder a las inquietudes de los señores parlamentarios, hemos estado haciendo todos los esfuerzos que son posibles en la coordinación con los países vecinos, en analizar las alternativas para poder ofrecer posibilidades en el fondo ahí donde no tenemos todavía actividad consular y habrá que ver si efectivamente el día de mañana, a propósito de la evolución que tenga la situación en Venezuela, al menos la actividad consular se puede retomar para poder gestionar cosas mínimas que tienen que ver con los antecedentes y la identidad de las personas que están en nuestro territorio. Y lo último, antes de cerrar, nosotros tempranamente cuando nos enteramos el fin de semana de la situación que estaba ocurriendo en Venezuela y considerando que no tenemos consulado allá, lo que pusimos a disposición fue a través de todas nuestras redes sociales y además activos nuestros consulados, nuestros antiguos cónsules y funcionarios diplomáticos que tienen vínculos allá, es una activación de nuestras redes de manera tal de atender todas las urgencias que pudieran tener nuestros connacionales, que son entre 12.000 y 15.000 chilenos que viven en Venezuela, y no tuvimos más hasta el día de ayer que 22 reportes de personas que en el fondo manifestaron más bien una inquietud, es decir, tomaron contacto con nuestras redes, pero no estaban manifestando particularmente una situación de emergencia y por supuesto seguimos monitoreando esa actividad. Eso, muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, nos queda un minuto. El diputado Moreira tenía una pregunta, pero... También hay que ser correcto. Pero vamos a pedir una ampliación de 15 minutos. ¿Sí? Para que pueda terminar su pregunta, diputado Moreira. No, lo que quiero hacer es pedir disculpas si yo ofendí a la diputada por la interrupción. Bueno, ¿ya? Y muchas gracias, diputado lo Moreira. otro que quería decir es como, yo creo que con todo lo que ha pasado, es importante que las organizaciones internacionales como la OEA y la ONU hagan un mea culpa por lo que está pasando. No solo en este caso. Hablamos de derecho internacional, concuerdo con lo que decía el diputado Undurraga, que tiene que ir a la par de los derechos humanos. Pero, ¿qué hacen estas organizaciones? ¿Qué han hecho para evitar que este tipo de cosas se den en el mundo? Imagínense, más de 20 años en Venezuela, más de 60 años en Cuba. Yo creo que las organizaciones internacionales tienen que hacer un mea culpa porque es re fácil.
muy fácil decir una cosa. Creo que nosotros tenemos que hacer votos para que se llegue a una transición en Venezuela en paz, sin violencia, y se llame a elecciones. O hay un presidente que está electo, que es el presidente Edmundo González. Pero nosotros tenemos que, principalmente, más que buscar argumentos por un lado o por otro, tenemos que abogar a eso y hacer hincapié la misión de las organizaciones internacionales, que creo que hasta ahora ha sido muy ineficaz. Muchas gracias, diputado Moreira. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.